Era otra mañana helada, de esas que cortan la piel y parecen congelar hasta la esperanza. La ciudad se despertó automática, apresurada, indiferente, como siempre, y en medio de la multitud que fingía no ver, caminaba en silencio, con los pies cansados, la ropa desgarrada, la mirada perdida. Nadie lo saludó, nadie se dio cuenta de él. Para todos, él era solo una figura, un error social empujado a los márgenes de la existencia. El hambre lo perseguía desde hacía días como un castigo diario, pero en ese momento algo parecía diferente. El viento era más cruel, el mundo más frío, y el cálido olor a pan recién horneado llegaba de una panadería que había más adelante como un tentador susurro. Se detuvo, respiró hondo, y aunque sabía que ya lo habían humillado en lugares como ese, empujados, expulsados, tratados como basura, decidió intentarlo una vez más. No por audacia, pero por necesidad. Lo único que quería era un café, una sola taza que podría por un momento calentar el cuerpo y quizás el alma, pero lo que no sabía era que esa simple decisión de entrar allí cambiaría el curso de todo, porque detrás de esa puerta algo estaba por suceder, algo que no estaba en los planes de nadie, y cuando sucedió, nadie, absolutamente nadie, estaba preparado. Nadie sabía su nombre, a nadie le importó preguntar. Para la ciudad, él era solo una cara sucia más entre muchas, un cuerpo abandonado en el suelo frío, un obstáculo en el camino apresurado de quienes no tienen tiempo de ver más allá de sus propias prisas. Pero detrás de esa barba poblada, el abrigo raído y los ojos hundidos, había una historia, uno que nadie quería escuchar. Una vez había sido alguien, ya tenías una dirección, un trabajo, sueños, planes, pero la vida a veces sabe ser cruel con quienes menos lo merecen. Una tragedia personal, un accidente, la pérdida de todo en un abrir y cerrar de ojos, y lo que era hogar se convirtió en acera, lo que era silencio se volvió rutina. Ahora, los días se repitieron sin promesas. Se despertó con el sol, durmió con miedo. Busqué restos de comida en mercados abandonados, botellas desechadas en contenedores de basura, migajas que alimentaban el cuerpo más que esperanza. A veces aparecía un gesto de bondad, un trozo de pan de ayer, un agua olvidada, una mirada menos dura, pero la mayoría de los días era como si él no existiera. Ya nadie se dio cuenta, ni siquiera los niños miraron dos veces. Los dueños de las tiendas le pidieron que se quitara del camino. Algunos lo evitaban como si fuera un peligro andante, otros simplemente fingieron que él no estaba allí. Se había convertido en parte del paisaje, como una grieta en la acera de la que todos apartan la mirada, pero en su interior todavía había algo vivo, algo que el frío no mató, algo que la calle no borró, una chispa de dignidad, de bondad. Y esa mañana, cuando sus pies pisaron el cálido suelo de aquella panadería, seguía siendo ese mismo hombre invisible para el mundo, pero lo que nadie sabía era que en unos minutos dejaría de ser una persona más. Esa fue la última vez que lo ignorarían, porque lo que estaba por suceder haría que todos abrieran los ojos, demasiado tarde para algunos, en el momento adecuado para los demás. El dolor de la invisibilidad es cruel. Si por un momento lograste ponerte en su lugar, entonces ya lo sabes. Esta no es una historia más. Se trata de dignidad, de lucha, de humanidad, y lo que está por suceder te afectará aún más. Así que antes de continuar, respira hondo y deja un me gusta. Esto demuestra que estas historias deben contarse. Y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación no solo es sorprendente, es transformador. Esta es una de esas historias que nos llevamos toda la vida, y entenderás por qué. El frío de esa mañana parecía más despiadado que nunca. No era solo el tipo de frío que castigaba la piel, sino el que penetraba hasta los huesos, el que hacía castañetear los dientes involuntariamente, y todo el cuerpo suplicaba refugio. Se había enfrentado a madrugadas como esta antes, pero ese día había algo diferente. Tal vez fuera su estómago que gruñía más fuerte de lo habitual, o sus pies, que le dolían a cada paso sobre la acera helada. La ciudad ya empezaba a despertar entre faros y bocinas. Mientras muchos se apresuraban a trabajar, protegidos por gruesos abrigos, él llevaba solo lo que el tiempo no podía quitarles: resistencia y silencio.
Con las manos metidas en los gastados bolsillos, su mirada buscaba algo, cualquier cosa. Fue entonces cuando llegó el olor. Fuerte, acogedor, casi cruel. Es tan bueno. El olor a pan caliente, recién salido del horno. Era una panadería, justo enfrente, con las luces ya encendidas, las ventanas llenas, y el sonido ahogado de risas y conversaciones en el interior. Se detuvo, lo miró por unos segundos, sintiendo el calor de ese lugar incluso afuera, y luego vino el habitual conflicto interno, entrar o no. ¿Cuántas veces lo habían expulsado de establecimientos así? ¿Cuántas veces has escuchado gritos, empujones, humillaciones, todo por atreverse a cruzar una puerta? Pero en ese momento, el frío afuera fue mayor que el miedo al rechazo. Y el hambre era más fuerte que el orgullo. Con pasos lentos, se acercó. Sintió el calor escaparse a través del cristal de la puerta entreabierta, y respirando profundamente cruzó la entrada de la panadería. No sabía qué pasaría, solo quería un café, algo que te calentó por dentro, que calmó tu estómago vacío y tu corazón cansado, pero lo que no sabía era que cuando cruzó esa puerta, no era él quien entraba a ese lugar, era el destino, y lo que estaba a punto de suceder en su interior cambiaría todo, para siempre. Tan pronto como cruzó la puerta de la panadería, un calor reconfortante envolvió su cuerpo, pero ese alivio momentáneo pronto fue reemplazado por otro tipo de frío, la mirada helada de la gente a su alrededor, el ambiente que antes era acogedor, lleno de ligeras risas y olor a café recién hecho, se convirtió en un incómodo silencio nada más dar sus primeros pasos. Las conversaciones se detuvieron, los cubiertos se detuvieron en el aire y las miradas de todos se volvieron hacia él, como si algo sucio hubiera invadido el espacio limpio y ordenado de esa mañana. Algunos clientes inmediatamente apartaron la mirada, incómodos con su presencia. Otros, sin la menor vergüenza, lo analizaban de pies a cabeza, con el ceño fruncido, arrugando la nariz, como si fuera una amenaza o una molestia. El juicio fue silencioso, pero gritó por todos lados. Detrás del mostrador, una de las empleadas le susurró algo al oído a su colega. El otro respondió con una mirada tensa y un discreto movimiento de cabeza. Un hombre de traje, que estaba leyendo el periódico en una mesa cercana, dobló la página y miró fijamente sin ocultar su desprecio. Siempre fue así. El prejuicio vino antes que cualquier palabra, pero ya estaba acostumbrado. Aprendió, con dificultad, a fingir que no veía, quien no escuchó, que a él no le importaba, y eso es lo que hizo. Mantuvo la mirada baja, las manos juntas, y los pasos lentos caminando con cuidado hacia el mostrador. Allí el olor a café era aún más fuerte, y por un segundo se permitió imaginar cómo sería beber una taza entera, caliente, sin prisas. Un simple gesto para la mayoría, pero para él, en ese momento, significaba todo. Al llegar cerca de la caja registradora, el ambiente todavía parecía tenso. La empleada dejó lo que estaba haciendo y lo miró con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Dudó por un momento. Pensó en retirarse, en irse antes de ser humillado una vez más, pero ya estaba ahí, y en ese momento decidió que no se iría con las manos vacías. Sin alzar demasiado la voz, pero con firmeza dijo: quería un café, solo uno. El empleado no respondió de inmediato. Miró al gerente que observaba la escena desde lejos, y fue en ese exacto segundo que algo totalmente inesperado sucedió, algo que nadie dentro, ni siquiera él, podría predecir jamás. El asistente permaneció en silencio, como esperando una autorización invisible para actuar. El ambiente dentro de la panadería era pura tensión. Los murmullos comenzaron a aumentar. Algunos clientes ya intercambiaban miradas sospechosas y el gerente observaba todo de lejos, sin acercarse. Mantuvo la mirada baja, respetuosa, esperando una respuesta. No quería limosna, no quería problemas, solo un café, un gesto sencillo, cálido, que traiga algo de alivio en esa fría mañana. El empleado volvió a mirar al gerente y dio un paso vacilante. Quizás le sirviera, quizás iba a enviarlo afuera. Pero antes de que se dijera alguna palabra, un sonido interrumpió todo, un ruido seco, como si algo pesado cayera al suelo. Todos miraron hacia el fondo del pasillo. Un hombre que estaba sentado a la mesa, solo,
Con un vaso medio vacío frente a él, intentaba levantarse tambaleándose. Le temblaban las manos, tenía la cara pálida y el sudor le corría por la frente. Dio 2 pasos y luego se desplomó. Cayó con fuerza de costado, derribando la silla y asustando a los clientes cercanos. Un grito resonó. Una mujer se levantó apresuradamente y retrocedió. Otros quedaron paralizados mirando la escena sin saber qué hacer. «¡Se siente enfermo!», alguien gritó. El caos se apoderó del medio ambiente. La gente se levantó, se alejó. Algunos sacaron sus celulares del bolsillo y comenzaron a filmar. Otros simplemente miraron, pero nadie se movió. Nadie sabía qué hacer, excepto él, el mendigo. Miró al hombre tendido en el suelo y luego a los rostros asustados que lo rodeaban. Y en ese momento, como si algo despertase en su interior, su cuerpo reaccionó antes de que su mente siquiera lo entendiera. Él corrió, cruzó la habitación sin pedir permiso, se arrodilló junto al hombre caído y en un rápido reflejo, comprobó su respiración, su pulso y le miró a los ojos. La gente miraba en estado de shock. Algunos todavía tienen sus teléfonos móviles señalados. Otros simplemente no reaccionan. Y ahí estaba, el hombre que todos juzgaban, el mismo hombre que apenas podía pedir un café sin que lo miraran con disgusto. Ahora arrodillado en medio de la panadería, luchando por salvar una vida. Y en ese momento, todo empezó a cambiar. Ahora dime, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Te quedarías quieto como todos los demás o tendrías el coraje de actuar, incluso si estuvieras siendo juzgado? Déjalo aquí en los comentarios, porque tu opinión puede inspirar a más personas de las que imaginas. La sala de la panadería se convirtió en un escenario de confusión en segundos. Gritos desgarraron el aire, sillas fueron empujadas apresuradamente y vasos cayeron al suelo, rompiéndose como si anunciaran lo que vendría después. Algunas personas salieron corriendo, otras simplemente retrocedieron, apretándose contra las paredes como si el suelo se hubiera vuelto demasiado peligroso para caminar. El hombre que yacía en el suelo estaba temblando. Su mano se apretó el pecho con fuerza y su rostro se puso de un rojo sofocante. Los ojos se pusieron en blanco. Le fallaba la respiración. Fue un ataque al corazón, por supuesto, y serio. Pero incluso ante la urgencia, nadie se movió. Algunos clientes solo podían mirar, estáticos, sin saber reaccionar. Otros ya tenían sus teléfonos móviles en la mano, filmando. Sí, filmando. Como si ese momento de desesperación fuera solo un contenido más de internet. Como si un ser humano allí en el suelo, luchando por su propia vida, fuera una escena más en la transmisión. Nadie se arrodilló, nadie intentó ayudar, excepto él, el hombre que minutos antes había sido recibido con miradas sucias, que apenas tuvo el valor de pedir un café. Fue el único que actuó. Él corrió, como si esa vida perteneciera a alguien a quien amaba, como si ya hubiera hecho esto antes, como si no hubiera lugar para el miedo, solo para la acción. Se arrodilló junto al hombre, le tomó el pulso, lo recostó con cuidado y comenzó a comprimir su pecho con firmeza y precisión, movimientos exactos, seguro, determinado. La gente miraba con incredulidad. Nadie entendió cómo ese mendigo sabía exactamente qué hacer. Una mujer susurró, ¿Está tratando de salvarlo? Pero ya no hubo tiempo para dudas. Era vida o muerte. Y en ese momento, él fue el único allí que eligió luchar por la vida de un extraño, sin saber que, mientras presionaba el pecho de aquel hombre, también estaba resucitando dentro de sí algo que el mundo había intentado enterrar hacía mucho tiempo, el derecho a ser visto, como alguien que todavía tiene valor. Mientras la mirada circundante aún estaba llena de dudas, él ya estaba arrodillado junto al hombre caído, tomando el control de la situación con una calma que contrastaba con la desesperación colectiva. Con brazos firmes, alejaba a cualquiera que estuviera demasiado cerca, asegurando espacio alrededor de su cuerpo. Su voz, hasta entonces silenciosa e invisible, surgió firme, autoritaria. «Alguien llame a la ambulancia, ahora». La multitud guardó silencio por un momento. ¿Qué creía ese vagabundo que estaba haciendo? Pero solo había que observarlo unos segundos más para comprender. No actuaba por instinto. Sabía exactamente lo que hacía. Acostó al hombre con cuidado, le tomó el pulso, observó su respiración, inclinó la cabeza,
Colocó las manos exactamente en el centro del pecho y comenzó a realizar compresiones rítmicas, constantes, exactas. La panadería, que segundos antes parecía sumida en el caos, ahora estaba en estado de shock. Los celulares que estaban filmando temblaron. Los susurros cesaron. Todos miraban. Un mendigo salvó una vida. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede alguien que vive en la calle, ignorado, rechazado, olvidado, hacer eso? ¿Cómo supo los procedimientos correctos? La forma correcta de aplicar presión, tiempo de pausa, frecuencia. Y fue allí donde la duda se convirtió en admiración. Cada compresión fue una lucha. Cada segundo que pasaba sin respuesta era como un cuchillo clavándose en el pecho. Pero él no se detuvo. Estaba jadeando. Ya le pesaban los brazos. Pero continuó. «Vamos, hombre. Espera», dijo en voz baja entre dientes, como si hablara con un viejo amigo. Nadie tuvo el valor de interrumpirlo. Nadie se atrevió a decir nada. La cajera se tapó la boca con las manos y tenía los ojos llorosos. El gerente, hasta entonces lleno de sospechas, ahora miraba inmóvil. Y el silencio era roto solo por el sonido de las compresiones rítmicas y la esperanza que renacía con cada una de ellas. Ya no era solo un mendigo. Allí, en el frío suelo de la panadería, se convirtió en algo que nadie esperaba ver ese día. Un héroe. Y aún sin saber si el hombre viviría, aún sin promesas de reconocimiento o aplausos, continuó porque estaba bien, porque alguien necesitaba actuar. Y en ese momento, él era el único que tenía el coraje suficiente para intentarlo, mientras sus brazos permanecían firmes, presionando contra el pecho del hombre caído. Cada segundo parecía extenderse hasta convertirse en una eternidad asfixiante. La tensión en el aire era espesa, casi palpable. El sudor corría por el rostro del mendigo, mezclándose con el olor a café derramado en el suelo, con el peso del miedo en los ojos de las personas que lo rodeaban, y con algo que, hace mucho tiempo, creía haber perdido. El propósito. No era solo el esfuerzo físico lo que hacía temblar sus músculos. Fue el peso simbólico de ese momento. Era el pasado abriéndose dentro de él como una vieja herida, pero también como una puerta por la que nunca pensó que podría volver a cruzar. A su alrededor, toda la panadería observaba en silencio. Ningún cliente se atrevió a interrumpir. Los empleados, que hasta entonces lo habían mirado con repugnancia, ahora vieron en él algo que no podían explicar. Allí había fuerza, técnica, entrega, pero sobre todo, había verdad, porque en ese momento empezó a emerger la identidad de ese hombre, antes reducida a harapos y silencio, no en palabras, sino en acciones. ¿Quién es él? Esa era la pregunta que flotaba en el aire, tácita, pero golpeando en la cabeza de todos. ¿Cómo sabe exactamente qué hacer? ¿Por qué arriesgas todo por un extraño? Nadie allí sabía la respuesta, pero lo hizo. Por dentro, incluso sin que nadie lo supiera, gritaba todos los días. Un grito silencioso, sofocado por la rutina de la calle, por las noches de frío, por las comidas saltadas, por la indiferencia de la gente, y en ese suelo manchado de desesperación, la historia que nunca contó comenzó a escribirse de nuevo. Hace años, tenía un nombre respetado, un uniforme, un trabajo que salvó vidas. Trabajó en hospitales, en turnos largos, en amaneceres silenciosos como ese. Él era enfermero, dedicado, capaz, humano, hasta que todo colapsó. Esa curva del camino, la intensa lluvia, el coche fuera de control. Y después de eso, el vacío, la noticia, el dolor, su esposa y su hija, su mundo entero, destruido en un solo accidente. A partir de ahí intentó continuar, pero ¿cómo puede seguir con el cuerpo vivo y el alma enterrada? Se perdió, y con él lo perdió todo. Primero el trabajo, entonces amigos, finalmente, la casa. Empezó a dormir en estaciones, en bancos de parques, en aceras frías, y con el tiempo, se acostumbró a no existir. Pero la verdad es que nadie olvida cómo salvar una vida. Ningún dolor puede borrar el instinto de protección. Y ahora, al ver a ese hombre a punto de irse, algo dentro de él se volvió a encender. Allí, arrodillado, ya no era solo un vagabundo, era un profesional, era un padre que no pudo salvar a su familia, pero tal vez, solo tal vez, pueda salvar a alguien ahora. Y tal vez, quién sabe,
También podría salvarse un poco en el proceso. Continuó con las compresiones, aunque le dolían los brazos, incluso con la fatiga consumiéndolo, porque allí no había público, no hubo vanidad, había un corazón que no podía parar, y estaba dispuesto a hacer lo imposible para que siguiera latiendo. En ese momento, nadie más vio solo a un mendigo. Se podía ver lo que realmente era y lo que siempre había sido: un ser humano, un héroe, un hombre que lo perdió todo, pero que nunca perdió lo más importante, el poder de cuidar. Y ahora ya nadie podía ignorarlo, porque había algo ahí, algo real, profundo, innegable, y nadie olvidaría jamás lo que hizo ese día. La sirena de la ambulancia rompió el aire con fuerza, como gritando sobre el silencio atónito que se apoderó de la panadería. Resonó en las calles estrechas, en las ventanas cerradas de los edificios, en los recuerdos de quienes estaban allí, marcando ese momento como algo que nadie olvidaría jamás. Las luces rojas y azules destellaron violentamente, reflejándose en el cristal de la fachada como destellos de urgencia y esperanza al mismo tiempo. Era imposible no darse cuenta de que algo grandioso acababa de suceder. Las puertas del vehículo se abrieron brutalmente. 3 rescatistas descendieron rápidamente, con sus rostros entrenados en velocidad y concentración. Llevaban su equipo, listo para cualquier situación crítica. Estaban preparados para todo, excepto lo que encontrarían al entrar. Al acercarse al cuerpo tendido en el suelo, esperaban encontrar desesperación, caos, tal vez gritos de ayuda, pero no. Lo que vieron fue todo lo contrario. El hombre que sufrió la repentina enfermedad estaba consciente, jadeando, pálido, pero vivo. Respiraba con dificultad, pero respiraba. Estaba de vuelta, y a su lado, arrodillado en el suelo todavía caliente por el esfuerzo, cubierto de sudor y temblores, estaba el improbable protagonista de aquella mañana, el mendigo. Ya no había ninguna duda. La imagen era clara como la luz del día. Ese hombre que hace apenas unas horas apenas se atrevía a pedir un café, ahora era la única razón por la que seguía existiendo otra vida. Los rescatistas se miraron unos a otros. Uno de ellos rápidamente se agachó, sacó la linterna, revisó los ojos del paciente, tomó el pulso y le hizo preguntas rápidas. Todo indicaba que los primeros auxilios se habían realizado con precisión, técnica, conocimiento. Sin contener su sorpresa, uno de los paramédicos se dirigió a los presentes, quien brindó la atención inicial. Hubo un momento de silencio, como si la gente todavía estuviera procesando lo que habían presenciado, y entonces salió una voz, rota por la emoción, proveniente de un cliente que todavía tenía su celular en la mano. Era él, era el hombre que estaba allí. Todos miraron al mismo punto, y vieron, continuó arrodillado, exhausto, sudoroso. Pero había algo en su rostro que nadie podía explicar exactamente. No fue orgullo ni arrogancia, era algo más profundo, fue un alivio, era paz. Fue como si finalmente se reconociera a sí mismo. El paramédico, con un ligero temblor en la voz, confirmó: quien le dio los primeros auxilios, le salvó la vida. Esas palabras cayeron como una avalancha de realidad sobre todos los presentes. La empleada del mostrador, antes vacilante y fría, se llevó la mano a la boca y se tragó su propio juicio. El gerente, que había estado observando con cautela desde el principio, ahora miró al mendigo como si tratara de comprender un milagro ante sus ojos. Y fue en ese momento que un profundo silencio se apoderó del lugar, pero ya no era el silencio de antes. No era desprecio, ni duda, ni malestar. Fue respeto, fue humildad, fue un reconocimiento, porque ese hombre, que vivía al margen de la sociedad, se puso en el centro de la tragedia y la convirtió en salvación, porque él, que siempre fue ignorado, fue el único que eligió ver. Mientras los rescatistas levantaban con cuidado al paciente y lo preparaban para llevárselo, todos los ojos seguían centrados en el mismo lugar. No fue por las luces de la ambulancia, ni siquiera para la víctima salvada. Fue para él, y lo más impresionante, no dijo nada, no sonrías, no requirió aplausos. Él simplemente respiró, como alguien que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente vivo. No pidió gracias, no busqué reconocimiento, pero en ese momento, sin abrir la boca, dijo todo lo que había que decir, porque, detrás del aspecto desgastado, la ropa sucia, la barba olvidada, había un hombre con una historia. Hubo dolor,
pérdida, coraje, amor, había vida. Y en ese piso, entre el ruido de las máquinas, las prisas, los prejuicios que se disolvían en el aire, había una certeza silenciosa. Ese hombre, invisible durante tanto tiempo, acababa de salvar una vida. Y sin darme cuenta, yo también acababa de renacer. Sé que esta historia está tocando algo interior. Entiendes la profundidad de lo que acaba de suceder. No se trata solo de que un mendigo salve a alguien. Se trata de ver valor donde nadie más lo ve. Se trata de valentía silenciosa, de dignidad que perdura incluso cuando el mundo intenta borrarla. Y es necesario contar historias como esta. Necesitan ser escuchados. Porque en un mundo donde tanta gente juzga por la apariencia, hay héroes que caminan de forma anónima por las calles, esperando la oportunidad de mostrar quiénes son realmente. Si todavía crees en la humanidad, si crees que todavía hay esperanza, así que haz clic en Me gusta ahora mismo y suscríbete al canal, porque cada vez que haces esto, ayudas a que este mensaje llegue a más personas y ayuda a mantener viva la esperanza de que todavía vale la pena creer en los demás. El viaje de este hombre no terminó aquí, y lo que viene después te sorprenderá y te impactará aún más. Cuando el sonido de la ambulancia se alejó, llevándose consigo al hombre salvado, la panadería seguía en estado de shock. El escenario era el mismo: las mesas, los mostradores, el pan expuesto en los escaparates, pero el ambiente era completamente diferente. No hubo más miradas de reojo ni más susurros. El juicio se había convertido en una admiración silenciosa. Pero más allá de eso, algo aún mayor estaba a punto de suceder. En medio de todo ese caos, alguien había grabado todo, cada detalle, desde el momento en que el hombre cayó al suelo, hasta el momento exacto en que el mendigo se arrodilló y comenzó a reanimarlo. El vídeo no tenía filtro ni cortes, solo verdad. Y eso es exactamente lo que le hizo explotar en las redes sociales. Minutos después, la publicación comenzó a ganar me gusta, comentarios y compartidos a una velocidad absurda. El título era simple pero poderoso: Un vagabundo salva a un hombre de un infarto dentro de una panadería. Las imágenes hablaron por sí solas, y lo que mostraron no se podía ignorar. El vídeo llegó a grupos vecinales, páginas de noticias locales, y pronto estuvo en portales de gran alcance. La historia se volvió viral. Ya no era solo una escena vivida por media docena de personas esa mañana. Ahora era el del mundo. Y junto con las repercusiones, vino la transformación. Periódicos, radios y hasta emisoras de televisión empezaron a buscarlo. Los periodistas fueron de puerta en las panaderías locales tratando de averiguar dónde había sucedido. Querían saber quién era ese hombre, de dónde vino, porque él sabía cómo hacer eso, y, lo más importante, por qué nadie había oído hablar de él antes. Las personas que hasta ayer desviaban la mirada cuando se cruzaban con él por la calle, ahora querían saber su nombre, tu historia. Quisieron tender una mano. Ofrezca ayuda. Pregúntale si estaba bien. Algunos dijeron que se sintieron conmovidos, otros se sienten avergonzados, pero todos tenían algo en común: fueron impactados. La ciudad, que antes lo había tratado como invisible, empezó a verlo, no como un milagro, no como un héroe de película, pero como lo que siempre fue, incluso cuando nadie quería verlo: un ser humano, con historia, con valor, con alma. Y fue en ese momento que su vida empezó a cambiar, no por la fama, pero porque, por primera vez en mucho tiempo, la gente empezó a escucharlo, no con tus oídos, sino con tu corazón. Y eso, para alguien que pasó años siendo ignorado, era más precioso que cualquier recompensa material. La repercusión de la historia siguió creciendo como un fuego que se propaga con el viento. En pocas horas, el vídeo ya había traspasado fronteras, llegando a miles de personas que nunca hubieran imaginado que este hombre sucio, con la ropa rota y mirada cansada, era el protagonista de un acto de pura valentía. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera el mendigo podía imaginar, era a quién había salvado exactamente. Mientras caminaba nuevamente por las calles, todavía procesando todo lo sucedido, sin saber exactamente a dónde ir ni qué esperar, un auto negro se acercó. Se detuvo a unos metros de él. Por la puerta salió un hombre elegante,
vestido con un traje arrugado y con los ojos todavía rojos. Era el mismo hombre que, horas antes, luchaba por su vida en el suelo de la panadería. El mendigo lo reconoció de inmediato, pero no esperaba ese acercamiento, mucho menos lo que vendría después. «¿Eres tú?», dijo el hombre con la voz quebrada, extendiendo la mano como si reconociera no solo al otro, sino también una deuda imposible de pagar. «Tú me salvaste». El mendigo vaciló, sin saber cómo reaccionar. No estaba acostumbrado a ese tipo de mirada, una mirada de gratitud. Siempre recibía miradas de juicio, de repulsión, pero ahora había admiración allí. Hubo respeto. El hombre lo abrazó, se emocionó y, tras respirar profundamente, reveló algo que tomaría a todos por sorpresa. «Soy dueño de una cadena de panaderías. Tengo tiendas en varios barrios. Y hoy estoy aquí gracias a ti». Hizo una pausa, se secó los ojos y continuó. «No puedo borrar lo que pasaste, no todo lo que el mundo te negó, pero puedo ofrecer algo que podría ser el comienzo de una nueva página». Allí, en la acera, en medio del bullicio de la ciudad, hizo una propuesta. «Quiero ofrecerte un trabajo. Quiero que trabajes conmigo, con dignidad. Quiero darte un lugar donde dormir, para reconstruirte. Ninguna caridad, sin favores, pero con respeto». El silencio del mendigo fue profundo, no porque no tuviera palabras, sino porque en ese momento ninguna palabra parecía suficiente. Solo había entrado a esa panadería para tomar un café. Ahora recibió una oportunidad que durante mucho tiempo pensó que ya no merecía. Y la recompensa no fue dinero, no fue la fama. Se trataba de ser visto, ser valorado, ser recordado como alguien que todavía tenía algo que ofrecer. Él aceptó. No por desesperación, sino por gratitud. Sabía que esa oportunidad no era común, que no se trataba solo de trabajo o vivienda, pero algo mucho más grande, un nuevo comienzo. Y para alguien que lo perdió todo, empezar de nuevo ya es una forma de milagro. La ciudad que antes lo ignoraba ahora lo reconocía en las calles. La gente lo saludó, le pidió fotos y le agradeció por mostrarle al mundo que la humanidad todavía existe, donde menos se lo espera. Y, en el fondo, lo que más le tocó el corazón fue saber que todo empezó con un simple gesto, un café, una mirada, una decisión, y en medio de tanta indiferencia, eligió marcar la diferencia, y eso es exactamente lo que cambió todo. Esta historia demostró que incluso en los lugares más inverosímiles, todavía hay personas capaces de grandes gestos. Un hombre que fue ignorado por todos, rechazado por la sociedad, y que aún así optó por salvar una vida, sin pedir nada a cambio. Esta es la humanidad en su estado más puro. Ahora es tu turno de marcar la diferencia. Si valoras este tipo de contenido, si crees que historias como esta merecen llegar a más personas, entonces suscríbete al canal, deja un me gusta y compártelo con alguien que necesite verlo. Comenta abajo qué sentiste, qué harías, o simplemente di que todavía crees en personas así. Tu interacción ayuda a que este canal siga trayendo historias reales, intensas y transformadoras. Y ahora, quédate con nosotros. El próximo video ya te está esperando, y lo que suceda en él desafiará todo lo que crees sobre la compasión, el coraje y el destino. No pierdas